Bienvenidos a un nuevo ciclo de Momento, a un nuevo episodio de Momento. El día de hoy nos acompaña la oficina Parade. Parade es una oficina de arquitectos que recientemente se adjudicaron una de las residencias del Núcleo Lenguaje y Creación del ciclo 2023-2024 llamado Naturocultura. Y son docentes del taller de territorio este semestre en la Escuela de Arquitectura UTLA. Hoy nos acompaña el taller de territorio y voy a hacer una breve introducción de Parade. Ellos son Débora López y Jadine Charvel, arquitectos y fundadores de Parade, un estudio interdisciplinario de diseño e investigación actualmente ubicado en Londres, Reino Unido. Sus obras adoptan enfoques de diversos campos y contextos, abordando temas relacionados con el clima, la ecología, la percepción humana, la sensibilidad de las máquinas y su capacidad para alterar los modos actuales de existencia a través de ficciones inminentes. Ambos son profesores de la Bartlett School of Architecture UCL en el programa B-Pro, donde enseñan el Research Cluster titulado Monumental Wastelands. Este clúster se centra en el deshielo del permafrost en el Ártico y las ramificaciones e implicaciones a escala planetaria. Utilizando la ficción climática como vehículo, se plantean especulaciones que involucran diversas ecologías a través de máquinas inteligentes y paisajes automatizados, a través de los cuales se desafían los modos económicamente rentables actuales. Anteriormente fueron profesores adjuntos y coordinadores de segundo año en el Programa Internacional de Diseño y Arquitectura INDA en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chulalongkorn en Bangkok. Han sido galardonados con la beca MEX entre el 2014 y 2018. Recibieron su maestría en Ingeniería en el campo de la arquitectura de la Universidad de Tokio, luego de la cual permanecieron como investigadores y tutores. Jadine recibió su bachelor's en estudios de arquitectura de UCLA y Débora una licenciatura en artes y una maestría en arquitectura de la Universidad Europea de Madrid. Recientemente presentaron su proyecto Follicle, a Toxic Cartography for Bangkok en la Royal Academy of Arts como parte del simposio Ecovisionarios, enfrentando un planeta en estado de emergencia, y su investigación ha sido destacada y presentada en conferencias en los Estados Unidos y Europa, incluyendo Acadia Post-Human Frontiers, Tecnarte Art and Technology Conference, entre otras. Les pido que recibamos a Débora y a Jadine con un aplauso. Y chicos, cuando estén listos pueden comenzar la presentación. Momento para ver. ¿Se vea bien? ¿Así? Sí. Vale. Vale, muy bien. Pues ya. Vale. Bueno, lo que vamos a presentar hoy es un poco raro para nosotros porque normalmente como que siempre mezclamos proyectos, narrativa, docencia y los proyectos que hacemos nosotros con nuestra oficina, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a presentar hoy va a ser como una serie de proyectos que estamos focalizados en la producción y que hemos desarrollado a lo largo de los años en Parade. Y vamos a empezar con un proyecto de muy pequeña escala que, si quiere, empezar a aparecer ahora, cuando quiera. ¿Ya? Pero antes, o sea, Linda de alguna manera estaba presentando, ¿no?, desde lo que es nuestra oficina, que es algo nómada, que se ha movido desde Tokio, en donde estuvimos 4 años, hasta luego Tailandia, donde estuvimos 2 años, luego pasando por Londres y entre medio Londres y España, ¿no? En Londres es donde damos clase, donde residimos normalmente, pero en España es donde nos llegan muchos proyectos. Entonces nuestra oficina es como algo que nosotros hemos ido escaneando en diferentes momentos, que es lo que vemos aquí, ¿no?, como diferentes proyectos y momentos de la oficina, pero que en realidad están dispersos en tiempo y espacio, y en donde guardamos, pues yo creo que tenemos piezas de proyectos casi en cada uno de los países que he ido mencionando, ¿no? Entonces la oficina no es como algo así como físico, sino que es algo bastante nómada, digital y ágil de alguna manera, que se va moldando en función de las situaciones que tenemos para los proyectos, en dónde los tenemos y cómo se van desarrollando.
Entonces, el primer proyecto que voy a presentar se llama Dioramantic, que hace un juego de palabras entre lo que es un diorama y la idea de romance, ¿no? Y lo que pretendíamos pensar era realizar a la más mínima escala la relación que se puede establecer entre un objeto y un humano, ¿no? Y en este caso un objeto algún objeto al que se le imbuye, al que se le ponen ciertas características que normalmente no están asociadas a los objetos, como es el hecho de que sea interactivo y que responda, ¿no? Entonces, aquí lo que planteábamos era un espacio que se moldeó a partir del escaneo en 3 dimensiones del cuerpo en diferentes posturas y que a su vez se le incorporó una serie de sensores que eran capaces de leer las perspectivas o las reacciones humanas, ¿no? Entonces lo que vemos aquí pues, es una performance con esta chica que estaba interactuando con el paisaje. Y el paisaje tenía esta serie de sensores que desde reconocimiento de expresión facial hasta lo que se llama Galvanic Skin Response, que es básicamente que detecta el nivel de sudor en las palmas de la mano o el latido del corazón, ¿no? Y que a partir de la lectura de estas emociones el paisaje o el objeto reaccionaba mediante una serie de luces y unas máquinas de hacer humo. Pues aquí lo que tenemos es pues como todo el backstage, todo lo que pasaba en la parte de atrás que no se ve, ¿no? Que de alguna manera también nosotros hemos empezado a ser como un poco pues también críticos. En este sentido lo que hacíamos era pues leer igual las emociones de una manera muy binaria, ¿no? Era como feliz, no feliz, etcétera. Pero bueno, para enseñar un poco como la parte computacional o programática del proyecto. Y aquí pues algunas imágenes de mientras hicimos la performance y tal. Entonces, lo interesante de todo esto fue que nosotros no quisimos dar a la chica que se encargó de la performance unas guías de cómo se tenía que comportar, ¿no? Ella básicamente iba reaccionando según el paisaje, como iba también reaccionando, porque lo que hicimos fue programar este paisaje para que no generase 2 respuestas que fuesen iguales. Es decir, que cuando tú estuvieses feliz, por simplificarlo de alguna manera, que el paisaje no reaccionase de la misma manera, sino que también tuviese lo que nosotros llamamos su propia autonomía o su propia agencia. Estas son algunas imágenes de este proyecto, de lo que viene siendo el espacio, de cuando se rodó toda la performance y tal. Y luego aquí voy a enseñar un poco el es importante mencionar, ¿no? Es que en todos nuestros proyectos hay como un acercamiento a la tecnología. Pero siempre intentamos que sea no esta idea de ser como tecnocrático, sino que es una idea como de flirtear con la tecnología, de sentirse atraído, pero también intentando ser crítico, ¿no? Entonces, bueno, pues veréis que la tecnología se mezcla bastante con nuestros proyectos, la ecología, la tecnología, ¿no? Entonces, antes estábamos hablando como de la escala como más pequeña. Creo que lo más cercano que hemos estado de realizar un edificio es este proyecto que se llama Pyloness, que lo hicimos, empezó como un taller con nuestros alumnos en Tailandia y poco a poco pues, se fue como definiendo más proyecto autónomo, ¿no? por el tiempo que llevó y por la cantidad de recursos que se tuvieron que emplear. Pero básicamente esto es un proyecto que está localizado en la provincia de Uthai Thani, que es en el norte de Tailandia. O sea, lo que vemos en el puntito rojo abajo es Bangkok, el puntito en la parte de arriba es Uthai Thani, que es la provincia. Y la idea que nos pedían era un comedor o un espacio polivalente para esta escuela que estaba enclaustrado entre un edificio existente y un jardín, ¿no? Entonces lo que nos pedían era un espacio donde los alumnos pudiesen comer y tener clases. Y lo que pasaba era pues, que este grupo de alumnos, de repente, que normalmente que llamamos en España el instituto, ¿no? se iban para otra escuela, pero en este caso decidieron que podían estar aquí 2 años más. Entonces esta era la situación que había y lo que se quería dar era un espacio para comer. Perdón. Entonces, lo que nos dimos cuenta fue que en Tailandia, en el norte de Tailandia, había como esta relación con el agua, ¿no? Y había como una serie de infraestructuras
que se movían o que se daban por todo el paisaje que tenían que ver con el agua. Incluso cuando nosotros pensábamos que el agua no era un problema en Tailandia, ¿no? Pero lo que sucedía era pues, que había unas estaciones que eran la estación de lluvia, en la que el agua pues, había raudales y que durante la estación seca no había agua. Entonces vimos que había todas estas infraestructuras, estas instalaciones para guardar agua y para gestionar agua, y nosotros de alguna manera buscábamos si el edificio se podía comportar de manera similar, ¿no? Entonces, otro de los condicionantes que tuvimos para este proyecto fue que la mano de obra que teníamos era el bedel del colegio, con dos señorinas jubilados y con otro par de chicos, ¿no? Y normalmente lo que pasa con este tipo de proyectos, cuando se da un proyecto de comunidad en una zona como tropical o subtropical y demás, es que normalmente tiendes a pensar que es un proyecto en bambú y demás, pero nosotros lo que nos pasaba era que nuestro bedel era un retirado soldador de barcos en Japón, ¿no? Entonces nosotros tuvimos pues, que como cambiar completamente la idea que nosotros teníamos de lo que era nuestra mano de obra y ver cómo pues, podíamos repensar el proyecto de lo que las ideas primeras que tuvimos. Entonces, nosotros lo que buscamos era un sistema que nos permitiese construir y a la vez que nosotros íbamos construyendo, que eso también nos sirviese como un andamio en sí mismo, porque el único andamio con el que contábamos era estos dos andamios que vemos aquí. Entonces, lo que decidimos fue que, por un lado, de manera, como hablando de esa gestión del agua, realizar 2 paraguas invertidos que gestionasen el agua desde el centro del edificio y, por otro lado, que la estructura en sí misma fuese un andamio en sí misma y que, y que tuviese como una serie de resonancias a estas estructuras metálicas que veíamos en el paisaje, ¿no? Pues esta es la cubierta que tiene el edificio, de donde recibe el agua en el centro y se lleva al jardín, ¿no? Entonces, la idea del proyecto es que hay pues, estos paraguas que reciben el agua, que el agua es un elemento que está visible continuamente dentro del edificio, que desde el centro del edificio hay unos canales o canaletas que se lleva al jardín y que en el jardín hay una serie de contenedores o de aljibes. Luego también lo que vimos era cómo se podía sacar ese agua de estos aljibes. Aquí vemos algunas imágenes del agua, de cómo se mueven a través del edificio. Entonces, la cosa es que nosotros veíamos que en el jardín no era como donde estaba el punto fuerte para poder tener una serie de especies que fuesen autóctonas, pero que al mismo tiempo pudiesen estar todo el año pues, regadas con este sistema sin tener que utilizar un sistema de riego, sino que con el propio agua que íbamos recolectando. Estas son algunas de las plantas. La idea del edificio era pues, funcionar de manera muy polivalente, que no tuviese ni como una cabecera ni un final, sino que fuese muy, muy abierto. Y bueno, pues como os podéis imaginar, el presupuesto era un presupuesto bajísimo. Se seleccionaron pues, esta chapa también corrugada, que era muy típica de las construcciones que veíamos por allí. Y otra de las cosas que nos pasó, ¿no?, fue que en los alrededores del colegio, vimos que había todas estas máquinas que estaban en desuso y pensamos en utilizar estas máquinas como elementos para mover el agua dentro del edificio. Entonces, estos son algunas. Lo que se hizo fue pues, conectar una bomba de agua manual que estaba conectada pues, cuando haces ejercicio mueves el agua. Y aquí es lo que estamos viendo. Entonces, el sistema era tal cual que así, ¿no? Se recibe el agua por la lluvia, por la cubierta, se lleva desde el centro a los aljibes y desde los aljibes hay estas máquinas mediante las que se mueve agua y se riega el jardín. Esto es como un ecosistema de todo lo que estamos presentando. También diseñamos todo el mobiliario, que también buscaba esta idea de ser como polivalente, que se pudiese ser diferentes fórmulas y diferentes configuraciones. Estas son algunas imágenes del interior. Algo que fue, o sea, que muchas veces nos preguntan es la idea del color y en este caso fue muy interesante, ¿no? Porque esta escuela tiene en su nombre la palabra verde. Y los alumnos estaban como muy cansados de que todo lo que se construyese en la escuela siempre fuese diferentes tonalidades de verde. Entonces algo que pasó fue que los renders, la selección de los colores se convirtió casi como un aspecto bastante político, porque se generaron una serie de renders, los alumnos empezaron a seleccionarlos, buscando qué color les gustaba, cómo querían llamar la atención o no y demás. Lo que también pues, a nosotros nos gustó mucho durante el proceso. Entonces, solamente son algunas
unas imágenes. Entonces, bueno, pues el proyecto coge el nombre de Pylonesque por esta idea de los pylons o de las pilonas que estaban alrededor del edificio, que eran estructuras para el agua. Esas son algunas de las imágenes del exterior. También comentar, pues en este caso, los toldos, ¿no? Que era como un elemento que daba sombra, también es muy típico de la arquitectura tailandesa, más moderna. Esta es, bueno, como unas imágenes. As you can see, this is a collaborative effort between instructors, students, and local workers who sought to maintain three main aspects of the project. First, the utilization of construction techniques and industrial materials that are standard, but executed in an artisanal manner. Second, flexibility in the program afforded by an open plan, modular furniture and repurposed exercise equipment to provide functionality and play in the interior space and the surrounding garden area. And finally, climatic sensitivity to the annual monsoons and droughts with a hydrophilic attitude and water storage system. With this, we would like to thank you for your time and interest in our project. And please, don't forget to stay hydrated. Algo que nosotros siempre hemos explicado en este proyecto, ¿no? Es que empezamos a hablar de un concepto que se llama como industrial y vernáculo. Normalmente se tiende a pensar que lo vernáculo es como casi como lo opuesto a lo industrial, pero en este caso intentamos hacer como una especie de unión en la manera en la que estábamos trabajando, pues porque era bastante vernáculo en el sentido de la relación que estableces con los trabajadores, los materiales que teníamos disponibles, las características de la mano de obra, pero a su vez el aspecto que tenía era pues industrial, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco como también para finalizar lo que viene siendo el proyecto. Desde hace como cosa de 4 años venimos dando clase en la Bartlett una agenda que la llamamos la agenda de desmantelamiento. Entonces, en esta agenda lo que nosotros intentamos es cómo no participamos de las economías extractivas. Y la primera vez que fuimos capaces de poner esto en práctica y pensando en desmantelar edificios existentes para realizar estos nuevos edificios, ¿no? Fue a través de lo que nos encargaron un columpio, ¿no? Entonces lo que nos pedían era pues, que en esta zona del norte de España, que tiene unas vistas muy bonitas, que hiciésemos un columpio y que a poder ser fuese el columpio más grande que pudiésemos hacer, ¿no? Entonces lo que nos pedían también como parte de este enunciado era que por favor quitásemos a toda costa una tirolina que había en el paisaje. Entonces, lo que hicimos fue sugerirles si no podíamos utilizar los materiales de la tirolina para realizar el columpio. Como os podéis imaginar esto con un cliente que lo que piensa es pues, recibir algo que esté como pulcro, que esté perfecto y tal. Al principio no encajó, ¿no? Pero poco a poco pues, tuvimos una serie de conversaciones en la idea de convencer de que porque algo no tenga los materiales nuevos no quiere decir que no vaya a funcionar, ¿no? Entonces lo que vemos aquí pues, es el columpio que supuestamente es el columpio más grande de España, y lo que vamos a enseñar es el proceso que tuvo lugar, ¿no? Empezando con las tirolinas que había en el paisaje, que son esta tirolina con estos tres pilares que están formados pues, por dos HBs. Puedes desmontar toda la tirolina. Desde los cables hasta las torres, ¿no? Lo que hicimos pues, fue utilizar el material que teníamos disponible para construir nuestro columpio. Esto fue lo que determinó también un poco los cortes que había y la forma. Esto cambia completamente la forma de trabajar, ¿no? De alguna manera nosotros siempre estábamos acostumbrados a diseñar en función de lo que nosotros queríamos, sin tener en cuenta cuánto debemos dar a partir del presupuesto. Pero en este caso lo que se nos daba era un material que de forma performativa iba a funcionar porque estructuralmente estaba sobredimensionado. Entonces lo que teníamos que pensar era de qué forma geométricamente podíamos encajar el material que teníamos. Buscando el desmontaje de las 4 patas que se llevan a cabo.
para nosotros era importante era permitir hacer entender al usuario la fórmula de que estos materiales estaban realizados al arco, con lo cual no lo pintamos, no lo dejamos bien postado, como venía. Los únicos elementos que veis aquí fue eliminar las placas que venían los perfiles. Para esa estructura, porque nuestra estructura estaba tan completamente sobredimensionada, de hecho no pintarla no afectaba a las propiedades estructurales, ¿no? Entonces, de alguna manera, este tipo de acercamiento cambia completamente la forma en la que nosotros nos acercamos también a las estéticas que se van a surgir de este tipo de proyectos. Bueno, estas son solamente algunas imágenes, los detalles de lo que se ve, de los cortes, de todas estas... de donde las placas se ve donde se han cortado las uniones y demás. Y aquí pues vemos todas las partes. Esto fue pues toda la serie de piezas que desmantelamos y estos son solo algunos de los dibujos. Muchas veces nos preguntan también por el dibujo como herramienta, ¿no? Porque solimos utilizarlo bastante. Y nosotros siempre explicamos que, de alguna manera, nuestros dibujos sirven también como sintetizador de las ideas que teníamos al principio cuando comenzábamos los proyectos, que de alguna forma, mientras estamos construyendo, se quedan olvidadas. Y también sirve de alguna forma, yo siempre lo digo que es como bastante terapéutico, porque nos ayuda a reconciliarnos en algunas ocasiones cuando los procesos de construcción han sido duros o complicados, ¿no? Este proyecto me parece que lo presentamos el otro día y es cogiendo esta idea de desmantelamiento y uniéndolo a la idea de videojuego. Entonces, bueno, pues es la cabaña del jugador y es la idea de desmantelamiento, gamification, o no sé cómo traduciríamos esto en español, y la idea de la cabaña primitiva. Entonces, bueno, pues esto solamente es Entonces, la cabaña primitiva escrita por Laugier, en la que bueno, pues se explica, ¿no? Como estos palitos que se seleccionan de un bosque y se genera como esta primera idea de lo que puede ser un espacio cerrado o un espacio como una arquitectura, una primera arquitectura. Y aquí, bueno, pues en el tratado de Laugier, pues lo que hacemos es como presentar estos puntos y tal, ¿no? Como cómo se cogen algunas ramas que han caído en el bosque, etcétera, etcétera. No me estoy enrollando mucho en esto porque lo vimos ya la semana pasada, entonces no... Como que, bueno, de alguna manera por la línea del trabajo creo que me tenía sentido ponerlo aquí, pero creo que ya os lo explicamos la semana pasada. Entonces, bueno, pues con la idea de desmantelamiento, ¿no? Pues en el mismo momento en el que el Tratado de Laugier fue escrito, esto es como sería París, esto es como París en hoy, ¿no? Y cómo París se ha desarrollado y todos los materiales que han sido necesarios para desarrollarlo y de dónde han venido esos materiales, ¿no? Pues toda la evolución. Y aquí pues lo que hacemos es pues, coger este GIF que de alguna manera explica la evolución, la construcción y la cantidad de material que se ha utilizado para nuestra expansión de lo que viene siendo una ciudad. Bueno, os podéis imaginar cómo más o menos acaba. Dejo así para que se reproduzca un poco más. Vale. Entonces, bueno, pues vemos cómo se han disparado la utilización de hormigón, de asfalto, de ladrillos, ¿no? En menor medida, pues el papel o la madera, pero bueno, cómo se han disparado, cómo eso pues tiene sus implicaciones a la hora de desmantelar edificios y lo que queda de desecho. Entonces, pues también hablando como un poco lo que estábamos mencionando sobre el columpio, pero en este caso interpretando como de las ramas que se han caído en el bosque, como estas ramas se convierten en estos desechos que estamos viendo aquí en la pantalla.
Esto unido con la idea de gamification, lo que diseñamos pues, fue un videojuego en el que se realizaban una serie de componentes que estaban hechos de materiales de madera desechados. Entonces lo que vemos aquí pues, son los componentes que utilizamos, las diferentes piezas, el color diferente implica que son diferentes tamaños. También eran piezas muy pequeñitas que necesitábamos como unir para poder tener algún tipo de estabilidad estructural. Y aquí pues el funcionamiento del videojuego para realizar uno de los pabellones, ¿no? Esto fue un proyecto que llevamos a cabo para la Casa Encendida en Madrid en octubre del año pasado. Y que lo que se hacía era se permitía a los usuarios realizar variaciones de un pabellón que nosotros hicimos de manera física. Entonces lo que se hizo fue pues, grabar todas las versiones de la gente que participó en este experimento, ¿no? Y esto pues, nos dio como resultado lo que podríamos decir una variación de la obra de Sol Lewitt de Open Variations of an Incomplete Cube, que son todas estas las variaciones que generan los usuarios en nuestro experimento. Aquí vemos algunas de ellas. Aquí vemos todas en tal. Vemos que, o sea, unas de ellas son estructuralmente performativas, otras son simplemente experimentos o juegos, ¿no? Aquí vemos algunas más en escala, con personas, ¿no? Y esta es la instalación que expusimos en la Casa Encendida, en donde se ven los módulos, se ve el ordenador, se ve también otro juego que hicimos con impresión 3D. Pues la idea en este caso también era cómo empezamos a pensar lo que es la unión, y lo que hicimos pues, fue utilizar prensillas que básicamente permitían desarmar los módulos. Aquí solamente algunas imágenes. Y pues el videojuego, ¿no? De lo que vemos aquí y el juego que hablábamos anteriormente. Entonces nuestra idea era pues, que si esto era la cabaña primitiva de la Augier, ¿no? Esta es pues, la cabaña del jugador de París. No sabemos muy bien si presentaros esta parte porque ya lo visteis la semana pasada, entonces no sé si solamente hay gente de nuestra clase o si también hay más gente de la universidad, pero bueno, lo presentamos y así pues lo vamos a presentar súper rápido. Bueno, pues como os mencionábamos, ¿no? Damos clases en la Bartlett, tenemos un grupo de investigación que se llama Monumental Wastelands y nosotros con lo que trabajamos es con ficciones climáticas y para ello pues desarrollamos una metodología que se basa en la contextualización, en la decodificación, en la recodificación, lo que se viene llamando worlding o creación de mundos, y en narrativa. Y estos pasos no están exactamente como en ese orden, muchas veces se cambian, vienen y van o tal. Entonces, bueno, pues uno de los, o sea, continuando con esta idea de desmantelamiento, ¿no? Este primer proyecto que se hizo en el Research Cluster, un grupo de investigación que se llama Desmantelamiento de Svalbard, teorizaban en qué iba a pasar con Svalbard, como esta zona más al norte del Ártico, que va a tener que mover el pueblo entero por el hecho de que las avalanchas están reduciendo cada vez más la huella en la que pueden estar los edificios. Pues bueno, pues se teorizaba sobre la idea de utilización de Machine Learning para entender los edificios como partes y materiales. También se utilizaban diferentes buscadores, redes sociales para entender qué partes son importantes a nivel visual dentro de lo que viene siendo una comunidad y cómo definen estéticamente una identidad. Y cómo los edificios empezaban a entender, en vez de a través de sus funciones, a través de lo que son sus materiales y lo que vienen siendo la voxelización de esos materiales. Entonces lo que vemos aquí pues, es cómo se divide una iglesia, cómo se divide una clínica y cómo se divide un restaurante, entendido como una voxelización, ¿no? Y a su vez cómo esos pueden estar reconfigurados en lo que es la imagen de la parte de arriba en una tipología completamente nueva, que viene siendo esta que vemos aquí y esta que es lo que como visualizaciones finales de los edificios. Se basa en esta idea de voxel, de uniones que permiten que haya diferentes perfiles. Entonces la idea es tener una arquitectura que sea como bastante inclusiva a la hora de selección de materiales tanto estructurales como de envolvente. Y aquí son algunas imágenes finales. Y la segunda versión de esto, que también tiene que ver con la idea de desmantelamiento, pues fue Gaming Consensus,
que está desarrollado para Kivalina, que es otra isla que en los próximos 3 años se va a inundar completamente y que, pese a que han recibido múltiples propuestas por parte del gobierno para moverlos a otras zonas, la idea de consenso no se gestiona, no se lleva a cabo, ¿no? Entonces, pues lo que ellos proponían es la utilización de un videojuego para generar ese consenso a nivel, desde el ámbito de los materiales hasta el ámbito urbano, ¿no? Aquí vemos pues, la siguiente iteración de lo que sería el primer proyecto de Commission in Svalbard. Aquí es como se vería la plataforma desde el interior y algunas de las imágenes tanto de la parte del urbanismo, que es lo que está a la izquierda, como en la parte del pueblo, que es lo que está en el centro, y su desmontaje posterior. Entonces, creo que aquí solamente tenemos los dos proyectos de estos dos últimos proyectos que mencionaba. I've heard a lot about how it used to be, but I never saw it. I was born during the decommissioning. We are climigrating. Today, only a small part of the old city remains. This is one of the few houses left. There are only a couple in avalanche zone number B. ID tag X02P1. Classification wood. Style plank. Matching. We believe identity resides in some other place. Type Oka plank R28 allocated. And that's what we are currently discovering throughout this process. Scanning. Building up point clouds. The voxel involves our trace of life, Voxelizing. and it re-articulates and draws our life. Meshing. Variable. Nostalgia factor defined. Scanning avalanche risk. Church. Restaurant. Clinic. 2 combination processing. Materializing. Matching from catalog. We are preserving our collective memory, working towards creating a sense of place, working for our new home. The remote coastal town of Kivalina is located 80 miles above the Arctic Circle and is expected to be submerged within 5 years. Gaming Consensus proposes the use of a video game that allow inhabitants to negotiate the 5 steps of the relocation process, each of which require consensus. Each reusable building element is dismantled and uploaded to the material cloud. In the community design phase, inhabitants play the role of town planner by placing each public building at their preferred location. This step is repeated until consensus is reached. In the house-making step, the game generates the essentials of the house based on user input and completes the remainder using whatever materials are still available, as this process is happening in parallel across the entire community. Material exchange is one of the features enabled by the system. After a promising start, the process has stalled at the house planning and material negotiation phase. In retrospect, site relocation and urban planning were simple. However, the negotiation of wants and needs, personal property, and personal vendettas has revealed the inherent complexities of participatory design. No way. It must be. There is a deadline, which isn't controlled by anything but nature itself. Come 2025, Kivalina will be flooded. Decisions will have to be made and consensus will have to be reached. If it isn't, the community will simply have to accept whatever the game proposes. Vale, genial. Bueno, perdona. Entonces, esta idea del grupo de investigación lo que nos hace fue pensar en si igual fuera del ámbito docente había alguna fórmula de empezar a pensar en alguna publicación que empezase a compaginar o a aglutinar toda esta serie de pensamientos, ¿no? Entonces,
el año pasado, el anterior ya, empezamos con nuestro libro, revista, o la gente cuando lo ve dice que es más un libro que una revista, aunque la idea es que sea más periódica, Monumental Wastelands, que pues, es la revista que veis aquí. El primer número se focalizó en autonomía y el segundo en logísticas. Y la idea era generar una revista que estuviese aumentada a través de una aplicación y que permitiese incorporar una serie de documentación que no se puede o que no se es capaz de percibir espacialmente específicamente en lo que viene siendo una revista convencional. Lo que veis aquí son algunas imágenes de la revista, en la que también participó Linda ahora. Y bueno, nosotros en la revista lo que también nos hemos dado cuenta por nuestra relación con Asia durante más de 7 años fue lo poco que se traducían ciertos autores, específicamente cuando son jóvenes, al castellano ya ni pensarlo, ¿no? Pero incluso al inglés. Entonces lo que hicimos también pues, fue invitar a gente que está haciendo trabajo, pero que es mucho más, trabajo como igual mucho más de investigación o mucho más fuera de la idea de arquitectura tradicional, y pues que les dimos como entrada a través de la revista. Y bueno, también por último, por finalizar, ¿no? Por si puede ser de ayuda también con respecto a entender su trabajo y nuestros intereses. El año pasado también comisariamos lo que es el Bartlett Perspectives Journal, que bueno, pues que también trataba la idea de fricciones climáticas y que también ponemos aquí como para ver. Y bueno, con esto creo que ya hemos llenado la media hora que teníamos. Así que nada, eso es todo. ¿Nos escucháis? Nos vemos 2 veces nosotros, ahora mismo. Dame un segundo, Débora, que... No hay problema. No, si todo va bien, todo va bien. No hay problema. No, ahí sí. Ahí sí. En realidad esta fue mi culpa, no sabía que había que prender el micrófono desde abajo. Me voy a sentar acá, creo que la cámara se supone que me sigue al asiento. Chicos, muchas gracias por la presentación, aplausos por la presentación. En el salón nos acompañan hoy día alumnos del taller de territorio, o el que coloquialmente nos referimos como el ARC 710, pero también hay otros miembros de la escuela, así que muchas gracias por la presentación. Y ahora vamos a dar inicio a una ronda de preguntas y la primera la voy a lanzar yo. La práctica profesional que ustedes realizan se basa en proyectos construidos, luego están estos proyectos especulativos que llevan a cabo con estudiantes y que también de alguna manera son construidos, pero como el que pudimos ver de Tailandia, y luego están estos proyectos que tienen que ver con futuros posibles y estas plataformas de simulación. Yo no sé, podríamos hablar de los construidos y los no construidos, pero a mí me gusta quizás plantearlos en ese tipo de como 3 cuerpos de información. Los construidos, los de papel y después los especulados en simulación. ¿Cómo trabajan ustedes la coherencia narrativa de estas fricciones climáticas? En especial cuando, por ejemplo, cuando volvemos al proyecto construido, pareciera que la especulación puede quedar un poco de lado y ya no son tan propositivos como lo que podemos ver como el trabajo académico que realizan con alumnos. Es larga y compleja la pregunta, tómense su tiempo. Vale. Nosotros siempre intentamos buscar como opciones de proyecto y pues en ciertas ocasiones está relacionado con igual una de las cosas que desarrollamos, ¿no? Por ejemplo, el columpio, que aunque es como la cosa como tan sencilla y tal, era la idea pues, del desmantelamiento. Y en muchas ocasiones con los proyectos construidos lo que hacemos es entender que ciertas partes no se van a desarrollar, pero utilizamos para que por lo menos algo de lo que estamos haciendo con el grupo de investigación, algo va en esa dirección, ¿no? Y yo creo que la idea de ver el columpio y luego verlo es desmantelamiento. En el segundo es desmantelamiento con el videojuego. Y ahora pues en lo siguiente será la plataforma. Y o sea, nuestra idea es como
poder intentar poco a poco construir las ideas que tenemos con el grupo de investigación que somos capaces de testear a nivel académico. Entonces, nuestro punto de partida es siempre donde encontramos la idea de proyecto para poder llevarlo de uno a otro y poco a poco ir construyendo. Porque sí que con los proyectos construidos hay ciertos condicionantes que no puedes controlar, ¿no? Y uno es el presupuesto. Y con el presupuesto pues tienes que lidiar y también pues tienes que decidir. Y nosotros, pues a mal o a bien, nosotros nunca hemos tenido un presupuesto en el que digas aquí tengo el mega presupuesto, nunca. Siempre son proyectos con muy bajo presupuesto que nos buscamos mucho la vida para poder ir avanzando. Y esa es la única manera en la que podemos como construir agenda de alguna manera, construir poco a poco, ir avanzando cada uno de los pasos. You were laughing. Do you wanna? No, I think that answers it, yeah. También es interesante que la práctica de ustedes pudimos ver proyectos que se especulados y construidos en Tailandia, especulados y construidos en España y especulados desde Londres. El tener que operar en 3 territorios diferentes con la cantidad de actores con las que eventualmente se involucran dependiendo de la envergadura y los alcances del proyecto. No sé qué fortalezas y también debilidades le pueden ver a un proceso que a pesar de que es bien situado respecto de los proyectos que plantean estos territorios, también ustedes, por ejemplo, no son de Tailandia, no viven en ese contexto y hace un tiempo ya están removidos del contexto español, entendiendo que también, bueno, vienen de España. Si pudieran comentar un poco sobre eso. Pues también lo que nos ha hecho es que de repente los lenguajes estéticos no son siempre los mismos. Y eso también es algo que cuesta mucho explicar como práctica, ¿no? Tenemos como esta idea de que tiene que ser coherentemente las formas, los colores, la forma de trabajar, pero cuando te estás moviendo en contextos tan diferentes y quieres que de alguna manera haya una relación con las personas con las que estás trabajando, todo esto cambia, ¿no? Por ejemplo, el proyecto en Tailandia, el hecho de tener una mano de obra cualificada para metal hizo que el proyecto fuese complejo hasta un cierto punto en la estructura, pero siempre fuese repetir como el mismo, ¿no? Era como repetir siempre el mismo corte, con el mismo ángulo, muchas veces. Y sabíamos que en esa estrategia funcionaría bien. Cuando, por ejemplo, estamos cambiando a un contexto español en el que la mano de obra ya está como muchísimo menos cualificada, tienes como que pelear con otras cosas que tiene que ver más con las formas van a ser más sencillas, pero tienes que preocupar más de cómo trabajas con los materiales, de dónde los traes, cuánto te cuestan. Por ejemplo, el proyecto del columpio no lo hemos mencionado, pero el proyecto del columpio, si hubiésemos tenido que comprar el material, no habría sido posible con el presupuesto que teníamos. Y la razón era que el material fue en plena crisis con el COVID, y el metal estaba subiendo completamente. Entonces, ya solamente los clientes tuvieron que aceptar el proyecto porque era o aceptas el proyecto o no lo puedes hacer. Entonces, nosotros siempre lo que hemos intentado de alguna forma es entender la ecología, pero también la ecología social, o sea, entender con quién estás trabajando. Y esto como oficina es muy cansado porque tienes que estar como continuamente reinventando la forma en la que haces las cosas y vas aprendiendo, pero no es como... en ciertos momentos sí que nosotros pues igual envidiamos a ciertas oficinas que están siempre trabajando con la misma gente porque los presupuestos siempre son los mismos, es capaz de controlarlo mucho más. Pero nosotros también nos hemos empezado a sentir cómodos en la incertidumbre, que es lo que provoca el hecho de estar continuamente cambiando, ¿no? Entonces también tenemos como esta forma de mirar que también vemos en la tecnología, de la manera en que nosotros vemos tecnología, que es que la tecnología no implica que siempre tengas que utilizar la misma fórmula, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, y esto lo veo muy asociado a la idea de Grasshopper, en la utilización de Grasshopper en arquitectura, de repente todo se volvió paramétrico y se podías cambiar muchos parámetros, pero al final los parámetros te permitían hacer unas cosas como muy específicas y siempre daban como el mismo tipo de resultado, que eras como capaz de ver, ¿no? Nosotros entendemos como esta idea de la tecnología con un aspecto de incertidumbre y que está también muy relacionado con la mano de obra y con las personas con las que trabajamos. Que en los proyectos que tenemos pues se ve como bastante claro. Y bueno, la verdad es que no hemos añadido otros proyectos que por ejemplo hicimos en Tokio, que también tienen como otro take completo o otro entendimiento completamente diferente. Espero que esté respondiendo a tu pregunta, Linda. ¿Cómo? Espero que esté respondiendo a tu pregunta. Sí, absolutamente.
Y con esa respuesta quiero pasarle el micrófono quizás ahora a la audiencia, si es que hay una pregunta de parte de los asistentes. Aquí Fernando Portal viene con una pregunta. Fernando, a tu eco. Gracias, hola. Un gusto conversar con ustedes nuevamente, escuchar su trabajo y muy contento también que desde el núcleo podamos sumar una cosa más al listado que proponía Linda en términos de que en algunos meses también estaremos abocados al desarrollo de un proyecto especulativo o especulado en Chile, ¿no? Así que eso nos tiene muy contentos. Estoy haciendo un trabajo yo con mí mismo para poder hacer preguntas, porque la mayoría de las veces que intervengo hago comentarios, así que si no me sale bien, créanme que ha sido aún peor antes. Pero hay algunos conceptos que me interesa mucho rescatar de lo que han compartido hoy día con nosotros y después concentrarme específicamente en uno que también salió en esta conversación. Me parece súper interesante lo del vernáculo industrial. ¿Cierto? Es una categoría que tiene también una trazabilidad en el discurso arquitectónico y es muy seductor la posibilidad de revisarlo en la condición como postmoderna y ultracapitalista en la que estamos hoy día. Lo otro que también me parece interesante es esta discusión que aparece como entre lo tecnocrático y lo que yo llamaría como lo tecnocorporal, ¿cierto? En el fondo, lo primero, una manera más como a lo moderno quizás o a la antigua de asociar la relación, o sea, de asociar, perdón, tecnología con desarrollo y en la segunda quizás una posibilidad de futuro en la cual podemos entender lo tecnológico como algo que está asociado, digamos, a los ecosistemas, ¿no? Y eso también me parece muy interesante cómo atraviesa transversalmente el trabajo de ustedes a distintas escalas, ya sea por ejemplo, en el pabellón del colegio o en este primer objeto responsivo que nos mostraban. Hay un input, hay un feedback, en el fondo hay sistemas de retroalimentación, hay una aproximación cibernética y ecosistémica, podríamos decir, que va tejiendo el cuerpo con la tecnología, ¿no? Y eso me parece muy interesante y muy claro también el ver cómo ustedes aplican esos conceptos y han desarrollado esos conceptos en sus proyectos desde la arquitectura, ¿no? Y lo otro que es aquello en lo cual me quiero concentrar y quizás ahí pueda hacer una pregunta, tiene que ver con esta idea como del decommissioning o del desmantelamiento. Y que me parece súper interesante como dado que también es algo transversal en sus proyectos, entenderlo como un campo de operación para el arquitecto del futuro, ¿no? Como una especie como de perfil profesional a desarrollar, el de este arquitecto que tiene que hacerse cargo de desmantelar cosas, ¿no? Y ahí creo que hay varias raíces, ¿no? Como que en el fondo está el decommissioning en el campo como del capitaloceno, podríamos decir, o sea, muy centrado en el lenguaje de la extracción, con esta cosa como del brownfield, ¿cierto? O sea, cada mina tiene que pensar su plan de cierre y ahí como que la palabra decommissioning, digamos, creo que está como en su hábitat natural. Pero también aparecen otras necesidades como de desmantelamiento actual, ¿no? Desde los asentamientos humanos que se van a hundir, que van a tener que trasladarse como consecuencia del cambio climático y también por preguntarnos cuáles son aquellos programas, aquellas instituciones, aquellos edificios, aquellos tipos edificatorios, aquellas infraestructuras que debemos desmantelar, ¿no? Lo cual también nos lleva a otra pregunta muy cercana a la contingencia en la cual estamos actualmente, ¿no? Que ha sido también la utilización política desde las distintas fuerzas que componen estas dinámicas del desmantelamiento, ¿no? Y de cómo eso tiene una relación también con momentos instituyentes, momentos constituyentes o momentos destituyentes, ¿no? La destitución como desmantelamiento. ¿Vieron? No llegué a ninguna pregunta. Pero creo que solo podría preguntar entonces, habiendo dicho todo esto, ¿no? En el fondo de esta relación entre lo tecnocorporal, el desmantelamiento, el vernáculo industrial, cómo estos conceptos han guiado, cómo se hacen presentes en el fondo en su manera de aproximarse a la arquitectura. Ahí es vos una. Sí. Vale. No sé si es contestable. Pero... Bueno, es un comentario muy bonito, tengo que decir. Y no, o sea, sí que nosotros entendemos como la utilización de la idea de desmantelamiento, también pero para desmantelar
ideas preconcebidas, ¿no? O sea, algo que nos pasó, por ejemplo, con muchos de los proyectos con nuestros alumnos es que de repente cuando desmantelas una iglesia y tienes que hacerle otra cosa, ¿no? Tienes que hacer otra cosa, ¿no? ¿Pero qué cosa? Entonces, algo que nos parecía como interesante era no solamente desmantelar los materiales, pero también desmantelar los conceptos que esos materiales estaban presentando en el interior de sus edificios. Tanto si era una iglesia, como si era una clínica, como si era un restaurante. Entonces, también promovíamos la idea de nuevas tipologías constructivas que empezasen a proporcionar espacios en los que no se pudiesen hacer cosas que nosotros veíamos, ¿no? O sea, que es una idea de una iglesia contemporánea. Cuando la iglesia y la idea, ¿no? de religión, pues igual ya está de alguna manera pasada. Y todo esto también se aplica como entendemos nosotros la tecnología, que no entendemos la tecnología como una forma para caer en una ola de lo que vemos, sino como una fórmula de cuestionarnos las cosas en las que se supone que tenemos que estar como alineados, ¿no? Entonces, eso es un poco la forma en la que utilizamos estos conceptos. O sea, la idea de ecología está en todas y cada una de ellas, ¿no? Pero de alguna fórmula yo creo que también otra cosa que me parece que mencionabas, ¿no? Es que no entendemos desmantelamiento de la misma forma que decommissioning y no encontramos una palabra exacta en español que sea capaz como de transmitir exactamente la idea de decommissioning, ¿no? Porque decommissioning es que ya no funciona y que entonces hay que hacer algo con ella, cuando desmantelamiento se refiere más a las partes. Y bueno, yo creo que esto es para nosotros como lo importante en nuestro trabajo, es cómo unimos diferentes conceptos que de alguna manera nos hacen cuestionarnos la arquitectura en la que tenemos alrededor. Y luego también cómo encontramos nuevas oportunidades. Por ejemplo, con esta idea de el arquitecto no para construir, sino para deconstruir, ¿no? O para desmantelar, muchas de las cosas que nos han aparecido es que de repente empiezas a ver hasta los detalles constructivos de otra manera, ¿no? Entonces, pues con nuestros alumnos lo que estamos viendo es que con esta idea de desmantelamiento no piensas en los edificios cómo construirlos, sino que piensas en los edificios en cómo deconstruirlos. Entonces, cuando estás diseñando para esa idea de construcción, para esa idea de que en el futuro se tengan que utilizar esos materiales para algo más. También piensas entonces, es como que cambias completamente la idea de diseño y también las estéticas, ¿no? Por ejemplo, algo que para nosotros ha sido como muy interesante en el columpio fue que nos pedían la certificación de los materiales. Pero claro, nosotros no teníamos la certificación de los materiales porque eso era una tirolina que estaba hecha desde hace muchísimos años. Lo que tuvimos fue como, tienes que hacer como una labor diferente a la que normalmente tienes que hacer como arquitecto. También pasa, por ejemplo, cuando quieres desmantelar ventanas. Las ventanas, la calidad de las ventanas de este momento no es la misma calidad que las ventanas hace 50 años. Entonces, hay como una serie de procesos de reaprendizaje que tienen que ver con la práctica del arquitecto y que va desde el detalle constructivo, como digo, va desde, no, o sea, no tiene que ser como una utilización muy alocada de ninguna tecnología, va desde entender que el proceso de diseño cambia completamente y que lo que hace es recuestionarte las cosas que has aprendido y verlas desde la otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva, en este caso, del desmantelamiento, del decommissioning. No estoy segura de si respondo a tu pregunta, pero bueno, creo que 100%. Bueno, hay otra pregunta acá de parte de Julio Suárez. ¿Aló? Ahí sí. Hola, ¿cómo están? Yo les quería preguntar, quizás una duda, una pregunta como para develar las bambalinas teóricas que nos han mencionado. Veo que hay una repisa ahí atrás, además de mucho alargador y cable, ¿no? Pero que le da una estética interesante, algunos libros. Y pienso que cuando vimos proyectos, uno por lo general ve estos procesos que parecen muy complejos, ¿no? Y que a veces impactan por la densidad que tienen, pero también me gustaría conocer qué están leyendo, sobre todo si es que ustedes mencionan que les gusta jugar por los bordes de la arquitectura y cuando uno juega por los bordes muchas veces se expande.
sale, ¿no? Y lee desde, qué sé yo, desde novelita, de cuentos hasta filosofía. Entonces me gustaría saber imaginando que a lo mejor Derrida puede estar muy presente, ¿cierto?, en la de construcción, pero ¿qué cosas están leyendo en relación a la filosofía? Porque yo creo que a nuestros estudiantes les puede interesar también comenzar desde otro lugar, entendiendo ciertas ideas en su profundidad y a lo mejor con su raíz, que probablemente provienen de aquellos libros que están ahí atrás. Vale, bueno, estos libros de aquí no son exactamente los nuestros porque estamos en la Barleto y estamos en uno de los despachos, pero sí que es cierto que nosotros miramos muchos libros. Sí que es cierto que nosotros nos miramos muchos libros y que normalmente en nuestra oficina, si estuviésemos en nuestra oficina, estaríamos en una librería bastante grande que hemos estado moviendo desde Tokio con lo que hemos ido recibiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, por ir un poco a la pregunta, nosotros para nuestra presentación para Naturocultura, para la propuesta para el núcleo de lenguaje y creación, empezamos nuestro pitch o nuestra idea de proyecto con un libro de Benjamin Labatut. Right? Do you want to explain? You can explain it. En el que, bueno, para lo que creo que en inglés es un verdor terrible. Creo que en español perdón, en español es un verdor terrible, en el que se explican como todas estas, con todo lo que pasa, ¿no? Con el inventor tengo que reconectarme. Cyclone B. Do you explain it? That you have it it's already? okay, you can Explain it, because I will have to be rethinking it. Bueno, es una historia que empieza por una historia real sobre el científico que creó el Zyklon B, que inventó una manera de coger nitrógeno desde el aire, pero esta tecnología permitía plantar más agricultura, entonces crecer la población humana, pero de repente, algunos años después, fue también podemos decir, la creación fue una consecuencia, consecuencia fue la creación de el gas Zyklon B, que fue para matar humanos, ¿no? Y a partir de eso continúa la historia con invenciones científicas que después transforman en cosas muy locas, ¿no? Pero esta parte también empieza con una historia real que poco a poco transforma más y más en ficción. Y después la distinción entre estas dos, que fue real y que fue la ficción, no se nota muy bien. Pero la idea fue eso, ¿no? Como las cosas son tan conectadas, pero no es, filosófico como la filosofía que conocemos, pero bueno, es una cosa que acabamos de... Nosotros, por ejemplo, nos gustó mucho porque de alguna forma nos permitía pensar en la creación de nuestras propias narrativas mediante la utilización de hechos que estaba muy basada como en la realidad, que podían ser hechos que nosotros podíamos constatar y otros que podíamos como casi como enlazar sin que es una realidad posible, ¿no? Eso es para nosotros sí que, por ejemplo, en ese libro lo vimos muy claramente. Y solamente queríamos mencionar esto porque de alguna forma sí que es muy importante para nosotros lo que nosotros leemos y en este ejemplo creo que se explica claramente. Y respecto a tu pregunta, yo acabo de empezar Los Desposeídos, que no lo había leído. Vale. Sí, pero al nivel como... Yo creo, igual puede ser una cosa personal o una cosa a veces que pasa en la oficina en general, pero creo que hay momentos de ondas. Entonces, como había un momento que estuvimos leyendo muchas cosas de transhumanos y posthumanos y estas cosas que hablaban más de la relación entre el ser humano y la tecnología, por ejemplo. Y después, no sé cómo, pero se transforma en más cosas de ecología, de Bruno Latour y Donna Haraway y estas cosas que también están muy conocidos en el mundo de arquitectura ahora mismo y igual antes. Entonces, son puntos de parte. ¿De partido? De partido.
Pero ahora mismo la cosa que personalmente me interesa un poco más son las cosas que son, como dices, como case studies sobre las cosas real, que son muy raros, como fenómenos de no entendamos de dónde salen exactamente o por qué, pero tienen una cosa muy interesante de dentro. Entonces, para mí ahora mismo estoy buscando más historias cortas que tienen este toque de ficción, pero o posibilidad sobre lo que es muy, muy real. Y hay una parte de nuestras clases, bueno, que son la investigación de leyes y la relación entre las leyes y lo que provocan en el mundo realmente. Y para hacer un puente entre estas dos cosas, ¿no? La especulación y la realidad y cómo abusar un poco de la realidad para llegar a otra cosa. Perdona si pero ya, creo que... Posiblemente hoy no lo hemos presentado, ¿no? Pero, por ejemplo, la semana pasada presentábamos esta idea de las leyes que se utilizan en la UNESCO para proteger espacios o para proteger edificios, ¿no? Y nosotros, pues, muchos de los proyectos que hoy no hemos presentado, pero que con los que desarrollamos, por ejemplo, con nuestros alumnos, van de cómo puedes empezar a transgiversar todas estas leyes y ver dónde las puedes doblar. Entonces, esto también es como una parte de nuestro día a día, que también, pues, o sea, por ejemplo, en el columpio tuvimos que hacerlo mucho, porque es un proyecto como bastante... La normativa del columpio era como imposible, ¿no? Y bueno, pues eso es algo que también intentamos nosotros hacerlo como en nuestra propia práctica, ver cuáles son las normativas, dónde vamos a meter mano y demás. Yeah. Y también, bueno, igual es un poco relacionado, pero es también como, creo que estamos siempre, bueno, queremos ser siempre abiertos a lo que está pasando en el tiempo real. Entonces, por ejemplo, había el momento que la criptomoneda fue la cosa más interesante, ¿no? Pero también había un tema de la utilidad de eso. ¿Es una moneda para especular o se permite hacer cosas que antes no se permitía? Como automatizar contratos, ¿no? Que normalmente necesitamos un tercero persona para validar que esta transacción fue real. Pero la idea de la criptomoneda atrás fue que podemos validar las cosas de una manera descentralizada. Y eso fue una cosa para nosotros a extrapolar y coger esta idea de descentralización para llegar a otro punto, no usar la moneda o la idea de la moneda para especular y ganar mucho dinero, que es muy bien, claro, pero fue más como buscar qué podemos hacer con eso, la tecnología de otra vez, pero de una manera más política que no estamos haciendo ahora mismo. Y eso se traduce poco a poco en la cosa de la gamificación y el diseño participativo, porque está conectada. Y ya, entonces, bueno, hay estos temas también de lo que está pasando en el mundo actualmente, que podemos sacar de eso y amplificar para ver lo que pasa. Bueno. Pero sí que tengo que decir que en nuestro caso nunca leemos para un proyecto específico. Es como que tenemos muchas líneas de pensamiento de lo que hablamos, de lo que vemos con los alumnos, de lo que estamos como continuamente, y luego llegan oportunidades, ¿no? Entonces hay veces que las oportunidades como que nos llegan como tarde, ¿no? Por ejemplo, el columpio, el primer proyecto de desmantelamiento que tenemos es 4 años después de que ya lo hayamos hecho durante 4 años como durante el trabajo con nuestros alumnos, ¿no? Pero sí que nosotros no pensamos los proyectos y para un proyecto como que nos preparamos, sino que de alguna manera tenemos como muchas líneas de investigación de cosas que nos interesan, que nos gustan y que tenemos, pues hay veces que tenemos cosas como on hold, ¿no? Están ahí esperando a ver si
cae la posibilidad de que podemos meterlo en algún proyecto porque nos interesa, ¿no? Bueno, creo que con esa reflexión del decommissioning, que yo creo que va a ser muy productiva para los chicos pensar en cómo se diseña para este decommissioning o desmantelamiento y también las temporalidades que eso tiene. Creo que puede ser una forma de reflexionar en los 9 proyectos que se están llevando a cabo ahora en el taller de territorio. Así que, bueno, con esa reflexión vamos a ir cerrando este ciclo de momentos junto a los chicos de Parade. Les pido acá a la audiencia que los despidamos con un aplauso. Sí, gracias.